Hablamos anteriormente acerca de las torturas térmicas o de tipo atómico que el doctor Albizu Campos alegaba había recibido en la cárcel de la Princesa. Y descubrimos que estas torturas, por lo menos las de tipo térmico, habían sido usadas desde la década del 20 como un procedimiento regular en cárceles en Estados Unidos. Hay una diferencia, sin embargo, en el hecho de que las torturas de Holmesburg eran por radiación directa a partir de fuentes de calor, steams, más convencionales, mientras que las que alegaba Albizu serían del tipo de microondas que podían ser dirigidas desde fuentes de emisión remotas. Sobre el tema específicamente de las radiaciones, véase a Ponte Vázquez, Pedro, yo acuso, lo que pasó después. Volviendo a el peritaje psiquiátrico, si se puede llamar así, que padeció Albizu, de los doctores enviados por el gobierno que determinaron su incapacidad mental, podemos decir que como si fueran las denuncias hechas por Albizu, precisamente la confirmación de su locura, el 30 de septiembre de 1953, apenas 6 días después del examen de 1 hora y media practicado por los 4 médicos que le visitaron 6 días antes y que vimos en el video anterior, se produce el indulto por razón de estado de salud del confinado y de su avanzada edad. Se trataba de un indulto condicionado, así mismo se denomina, otorgado por el gobernador Muñoz Marín, como manifiesta el propio Muñoz, y que cito en lo pertinente. Cito: condicionado todo lo anterior a la revocación sumaria de este indulto en caso de que Pedro Albizu Campos atente o conspire contra la seguridad pública, intentando subvertir por la violencia o el terror el orden constitucional establecido e irrespetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico democráticamente expresada en las urnas. Cierro la cita. Esta cita es del periódico El Imparcial del 2 de octubre de 1953 a la página 37. Pero ¿bajo qué régimen jurídico había llegado aquel nacionalista a la cárcel? Él y todos los demás nacionalistas que lo acompañaron. Esto es, ¿qué régimen jurídico penal permitía un indulto condicionado por razón de demencia, la revocación de dicho indulto y el posterior encarcelamiento de la misma persona? El camino de este doble procedimiento de intervención médico-judicial había sido preparado por las llamadas leyes de la Mordaza. Quiero decir, y aquí hago un sesgo, sobre el tema de las leyes de la Mordaza. Véase la excelente investigación de Ivonne Acosta Lespier, La Mordaza, Puerto Rico, 1948-1957, de Editorial Edil de 1987. La jurisprudencia de nuestro más alto foro sobre la Ley 53, llamada Ley de la Mordaza, incluye de Vélez Riscolf versus Bravo, 71 DPR 975 de 1950, en que se desestimó la petición de habeas corpus de Carlos Vélez Riscolf, detenido, a quien se encontró causa probable por la violación a la Ley 53, por decir que, y cito, todo nacionalista tiene que estar dispuesto a ofrecer su sangre por la causa de la revolución. Cierro la cita. Hay otro caso que es Pueblo versus Reynolds, 77 DPR 446 de 1954, en que son absueltos los acusados de hacer un juramento de lealtad y pagar con su vida y hacienda el esfuerzo necesario en pro del movimiento libertador, bajo la Ley 53. También está el caso de Pueblo versus Jaca Hernández, 77 DPR 464 de 1954, que absuelve a 3 nacionalistas de cargos de asesinato.
También está Pueblo versus Marrero, 79 DPR 649 de 1956, en que se revocó una sentencia condenando a un miembro del Partido Nacional Comunista bajo la Ley 53. El mejor análisis jurídico sobre estos y otros casos que no llegaron al Tribunal Supremo, como el caso de Matos Paoli, CC número F2798, Tribunal de Distrito de San Juan, septiembre de 1951. El mejor análisis que yo conozco sigue siendo el de David Helfer, titulado Discrimination for Political Belief and Associations, de la revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, volumen 25, noviembre de 1964, número 1 de la página 15 a la 273. Sobre el historial legislativo de las leyes de la mordaza también puede verse el excelente trabajo de Acosta Lespier, que antes citamos, de la página 61 a la 91, y el de Helfer, que acabamos de citar, de la página 59 a la 75. Pues bien, un breve historial legislativo de la ley de la mordaza nos ofrece el siguiente tracto. Hacia mayo de 1948 se presentaron en la legislatura insular los 3 proyectos de la mencionada ley. Los proyectos de la Cámara 23, 24 y 25. El proyecto de la Cámara 23 declaraba delito menos grave la incitación a la comisión de un acto que constituya delito grave, aunque dicho delito instado o incitado no se hubiera cometido. El proyecto de la Cámara 24, por su parte, declaraba delito grave el fomentar, abogar, aconsejar o predicar el derrocamiento o la paralización del gobierno. Finalmente, el proyecto de la Cámara 25 enmendaba el artículo 62 del Código Penal, el Código Penal vigente, sobre conspiración, a los efectos de ampliar el significado del término salud pública para equipararlo con moral y seguridad pública. Más adelante comentaremos sobre la importancia de esta sustancial enmienda. Hablemos ahora un poco del nuevo binomio jurídico salud-seguridad. De los 3 proyectos, nos interesa ahora este último, el proyecto de la Cámara número 25. Este proyecto de ley enmendaba el repetido artículo 62 en cuanto a la capite 5 para ampliar, como hemos indicado, el significado del término salud pública. Por salud pública se entenderá ahora también la moral y la seguridad pública. Aumentaba además la pena a un máximo de 3 años o una multa máxima de $1,000 o ambas penas. Se confería jurisdicción exclusiva en dichos casos a las cortes de distrito cuyos juicios deberían celebrarse por tribunales de derecho. Veamos las explicaciones que ofrece tanto Muñoz como Trías Monge. Muñoz era el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la sazón, y el licenciado Trías Monge era el secretario de Justicia. Este último fue el verdadero autor del proyecto. Para Trías Monge, y cito, el proyecto de la Cámara 25 es simplemente una enmienda al actual artículo 62 del Código Penal, con la diferencia de que se aumenta la penalidad de 1 año a 3 años de cárcel y que aclara el significado de la frase salud pública, añadiéndose una referencia a la moral y a la seguridad pública. Cierro la cita. La cita es de una carta de José Trías Monge al comisionado residente en Washington, doctor Antonio Fernández, del 28 de mayo de 1948. Se encuentra dicha carta en la Fundación Luis Muñoz Marín, sección cuarta, Legislación y Seguridad, carta 486C, documento 2. Pues bien, por su parte, Muñoz, gobernador de Puerto Rico en ese momento, es un poco más explícito sobre este mismo asunto, y cito:
El proyecto 25 sencillamente copia la ley existente en Puerto Rico sobre conspiraciones para subir la penalidad de 1 año a 3 años y para aclarar el concepto de salud pública, entre comillas, agregándole el concepto de seguridad pública, entre comillas. Yo creo que ambos conceptos quieren decir la misma cosa en la tradición de su significado político. Pero pues que se iba a enmendar la ley para aumentar la pena, se aprovechó la ocasión para aclarar este concepto. Cierro la cita. Esta es una carta de Muñoz al comisionado residente en Washington, doctor Antonio Fernández, del 1 de junio de 1948, Fundación Luis Muñoz Marín, sección 5, correspondencia particular, carta 162B, documento 35. Ambas comunicaciones justifican la legislación por existir ya la ley y tratarse de una simple modificación. Esto lo pongo yo entre comillas. La nueva definición de la seguridad pública como extensión del concepto de salud pública parece cosa de poca monta. Para Trías es una simple referencia, para Muñoz algo más explícito. Ambos conceptos quieren decir lo mismo y se trata de una mera aclaración. Sin embargo, bien visto, nada más alejado que los significados de los conceptos de salud pública y seguridad pública. Desde la lectura superficial de las cartas, parece natural la sinonimia de ambas nociones, ya sea porque la referencia es en cierta forma ingenua, según Trías, o ya porque, y cito, ambos conceptos quieren decir la misma cosa en la tradición de su significado político. Cierro la cita, según Muñoz. Esta mutación de la salud en seguridad, no empece lo insignificante que se lo quiso hacer ver, representaba una profunda fisura en el discurso jurídico del país. Convertía un asunto orgánico de salubridad y sanidad en un asunto médico, en un asunto de orden normativo y de ejercicio del poder coactivo del Estado. ¿Por qué se hacía esta extraña referencia a la seguridad pública en aquel artículo 62? ¿Por qué no se establecía un acápite especial en el mismo artículo referente a la seguridad? Porque lo que buscaba la enmienda era precisamente hacer equivalente salud y seguridad. Es así que ahora la enfermedad, la demencia, tomemos por caso, puede ser envenenamiento y ello por fin constituir un problema de salud pública. La prevención de la juventud fanatizada, como decía Muñoz, por Albizu, es en el fondo un asunto doblemente médico y político. Es un asunto de seguridad. Como expresa el diagnóstico político del primer gobernador electo en su discurso leído por la radio a todo el país el 3 de noviembre de 1950, la locura de Albizu era contagiosa políticamente y dañina a la seguridad. Véase que ha desaparecido la tradicional noción de peligrosidad de la persona con enfermedad mental como condición de intervención por el aparato judicial. El enemigo de Puerto Rico no es ya la oposición política, es la esquizofrenia de Albizu y los que le siguen, la locura y la ridiculez de los nacionalistas, su delirio de persecución. Aquí quiero hacer una cita del propio gobernador Muñoz Marín sobre este asunto. Dice Muñoz: Albizu Campos se había convertido en un mártir para muchas personas y mientras tiempo permanecía en la cárcel, más apariencia de mártir asumía. En realidad, él era un caso mental y ahora que ha sido libertado de la cárcel, la gente puede ver lo loco que está y ya no tomarlo en serio. Ahora que está fuera de la cárcel todavía usa toallas frías en la cabeza y desde luego la gente comprende de que si Estados Unidos tuviera el poder de dirigir semejantes rayos, primero quizás los hubiera usado contra la persona de José Stalin, de modo que se ha convertido en un hazmerreír
para las personas que una vez lo consideraron un gran mártir. Cierro la cita. Cita del periódico El Imparcial, 7 de marzo de 1954, página 4 y página 29. Estos pasos aparentemente minúsculos del desarrollo de una política de la locura van a permitir un amplio radio de acción del poder coactivo del Estado. Podrá moverse en su amplísimo campo que va de la salud, la locura, a la seguridad pública, la rebelión y la violencia, o incluso a la moral. Desde esta nueva causal, el acto moralmente reprobable, el Estado podía intervenir con actos cuya inmoralidad constituía una falta de responsabilidad con la sociedad, mediante la adopción de la doctrina del acto delictivo, o con el violador de la ley estricta en la doctrina anglosajona. Tal nueva interpretación, tal aparente ingenua enmienda del artículo 62, cito, es simplemente una enmienda al actual artículo 62 del Código Penal, con la diferencia de que se aumenta la penalidad de 1 año a 3 años de cárcel y que se aclara el significado de la frase salud pública añadiendo una referencia moral. Cierro la cita. Tal aparentemente ingenua enmienda al artículo 62 dilataba enormemente la superficie de intervención sobre la población. La política de la locura sujetará ahora también como locos a los violentos, como violentos a los gángsters, como criminales a los nacionalistas fanatizados, como delincuentes a los envenenados por el odio nacionalista, como sanguinarios enemigos de la democracia a los enfermos por la pasión psicológica del poder. Esta nueva situación preparada, como mencionamos antes por la enmienda, preparada por esta enmienda del artículo 62 del Código Penal, acto por el que se volvió a situar en el discurso público el tema nacionalista, permitía al aparato judicial condenar a cárcel a los nacionalistas, a la vez que descalificaba su reclamo como el de mentes enfermas y enloquecidas. Pero a su vez, permitía indultar al Albizu, fuente de aquel veneno, por ser un enfermo mental hacia 1953, y volverlo a encarcelar cuando, al recobrar la cordura, vuelve a hacer declaraciones en pro del uso de la violencia en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Hagamos un poco de memoria. Recordemos que la revocación del indulto ocurrió por declaraciones hechas por Albizu a raíz del ataque nacionalista al Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo del 54. Declaraciones en las que calificaba de sublime heroísmo el acto armado. En definitiva, se despojaba a la oposición de su condición política y se la borraba bajo el palio de la certificación psiquiátrica. Nótese un cambio interesante en el vocabulario. Se trata ahora de una conspiración contra la seguridad y la moral. Albizu, sin embargo, había sido indultado por razones de salud. El camino de este binomio salud-moral había sido preparado por el arriba discutido Proyecto 25, que enmendaba el repetido artículo 62 del Código Penal. Este entrejuego se hacía posible al abrirse el amplio espectro que iba del campo de la seguridad pública al campo de la salud y la moralidad públicas. Una persona estaba entonces sujeta a un doble espectro de controles, los que se derivaban de su condición de ciudadano, de sujeto político moralmente responsable ante la sociedad, y los que se derivaban de su condición orgánica, sujeto al disciplinamiento médico. Es por eso que Albizu, que había sido condenado desde 1951 como consecuencia de actos punibles bajo la ley de la mordaza, era ahora excarcelado por su condición de salud. El gobernador declaraba
declarará, quiero decir, meses después, que el indulto había respondido a su interés porque el país viera lo loco que estaba y se convirtiera en un hazmerreír. Cierro la cita. Esta cita es del periódico El Imparcial del 7 de marzo de 1954, página 4 y 9 y 29, que también citamos un poco más arriba. Muy pronto, para marzo del próximo año de 1954, el loco, el demente, el perverso peligroso, el hazmerreír, aquel cuya locura era ya patente para todo el mundo, volvería a ser encarcelado por la revocación de su indulto en virtud de la presunción de cordura que le amparaba como sujeto de derecho. Es así como, si se trataba de abatir su palabra pública, se recurría a la conveniente certificación médico-psiquiátrica de la locura. Pero cuando se trataba de disciplinar mediante el encarcelamiento, se recurría a su responsabilidad, a su imputabilidad como ciudadano en su sano juicio, como autor consciente de las consecuencias de sus actos.